¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta noche de tráfico el día de hoy en la capital, ya le vamos a contar por qué. Pero somos Azul Alzaga y Luisa Iglesias. Esto es Punto de Referencia y vamos comenzando. Luisa, buenas noches. Mucho tráfico, querida Azul Alzaga, pero muy emocionadas con la información y sobre todo con leer sus comentarios. Recuerda @MXReferencia para entrar en comunicación en las redes sociales. #Punto de Referencia. Nos encontramos a través de YouTube, donde los estamos leyendo, y también en los medios públicos, enteritos para platicar. Ahí estamos. Listos para platicar, ya aquí muy bien aterrizadas. Y el tema de hoy es, sin duda alguna, la Convención Nacional Bancaria, este escenario en el que se hace un corte de caja de los objetivos cumplidos en la alineación de metas y obligaciones asumidas entre distintos sectores que participan de la economía del país de manera determinante. El gobierno, como garante de estabilidad y de condiciones para impulsar una producción que aterriza en bienestar, las empresas como entidades de inversión y de generación de empleo y los bancos como instituciones que facilitan, o deberían de hacerlo, el acceso justamente a los recursos para que se den estas inversiones y esa producción de la que hablamos. Y bueno, fue muy significativa la convención de este año, porque se reafirma el reconocimiento de todos los actores de que las condiciones que vive el país actualmente son propicias para el impulso de esa noción de prosperidad compartida que plantea el gobierno, que plantea la presidenta desde el Plan México. Y por otro lado, también fue importante porque una de las mayores demandas en años pasados empieza a tener una respuesta por parte del sector, que es también el sector que mayores ganancias reporta en la economía, y esos son los bancos. El año pasado, estos prometieron justamente en la misma convención el incremento de créditos destinados a las pequeñas y medianas empresas, que son pues el motor de la economía del país. La gran mayoría de este motor recae en estas pequeñas y medianas empresas. Hoy parece que el cumplimiento de esa promesa está en marcha y ya lo vamos a ver a detalle. Y es en ese contexto y en el que las finanzas del país van bien, hay acuerdos entre sectores para hacer frente a la incertidumbre global, en donde hay una situación sólida de empleo, de salario, que la presidenta el día de hoy habla de un panorama, a pesar de toda la tormenta externa, de optimismo, audiencia, Luisa. Así es, optimismo y de confianza. Precisamente hay optimismo y no es nada más discurso, ¿no? La presidenta lo sostiene con indicadores y con propuestas muy concretas de política económica, ¿no? Por un lado, plantea que el país llega a esta convención con fundamentos macroeconómicos estables, inflación controlada, un sistema financiero sólido y una recaudación que ha permitido mantener, como lo mencionabas precisamente, estos programas sociales sin aumentar los impuestos, pero también con avances sociales que son clave para este modelo. Es decir, menos pobreza y más ingresos laborales. Y sobre esa base reconoce que el reto sigue siendo crecer más. Ahí es donde entra el nuevo andamiaje legal y de inversión que propone el gobierno mexicano. Acabamos de enviar al Congreso una nueva ley que le llamamos Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. ¿Qué objetivo tiene esta ley? Generar mecanismos para la inversión pública y un nuevo mecanismo para la inversión mixta, es decir, inversión pública combinada con inversión privada o inversión social, que nos permita generar mayor infraestructura en el país. ¿Para qué es este mecanismo que proponemos en esta ley? Número uno, para el sector energético. Nuestro objetivo es que al 2030 tengamos 30,000 megawatts adicionales de generación eléctrica. Vamos a incrementar la participación de las fuentes renovables de energía del 38% o 35% al 48%. Y si podemos llegar al 50%, mejor. Es decir, el impulso a la energía solar, eólica, geotérmica y todas las energías renovables. Y también crecer
en gas natural a través de la inversión de Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo le estamos planteando? Una parte es la inversión pública de Comisión Federal de Electricidad a través de mecanismos muy probados y la otra es lo que llamamos la inversión mixta, que es 54% pública y 46% privada. Ese es el énfasis, 54 pública y el otro porcentaje se va a lo privado. Pero a ver, en paralelo se anuncia un plan de infraestructura de gran escala que incluye carreteras, puertos, trenes, proyectos hídricos y lo que busca es detonar crecimiento regional y precisamente estos encadenamientos productivos. Estamos planteando una inversión de cerca de 5.6 billones de pesos en el sexenio a través de estos mecanismos. Eso va a permitir no solamente el aumento de la inversión pública, sino también mucho mayor infraestructura para el desarrollo del país. Y a esto, Azul, se suman medidas más financieras, tecnológicas, con mayor acceso a crédito para innovación, digitalización de pagos, incluidos peajes, combustibles y también esquemas para reducir costos operativos. Ahí más o menos. Así es, Luisa, es un paquetote todo lo que pone el gobierno, que fue, por cierto, también reconocido por los banqueros. Y ya con eso sobre la mesa, la presidenta volvió a dejar muy claro lo que se le pide a la banca, que nos devuelve a lo primero: más crédito. Y sobre eso hay noticias. Esta es una gráfica de el crédito que dan para pymes distintos países de América Latina. Cada uno tiene su característica, pero la banca mexicana pues tiene mucho todavía que darle al país. Le ha dado, pero necesitamos que le dé todavía más. Y por eso la mejor noticia con la que nos podemos ir hoy es que van a aumentar el crédito ¿de cuánto a cuánto? Del 38% del PIB al 45% del PIB. Ahí la intervención de la presidenta en esta Convención Nacional Bancaria, y vamos con más detalles de lo que ahí sucedió y de los compromisos del sector financiero con nuestra compañera Fernanda Chávez, que está por allá. Adelante, estamos. Azul, Fernanda. Luisa, ¿qué tal? Buenas noches, les saludo con gusto. Pues comentarte que hoy el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, señaló que respecto a la inversión de MIPYMES de la banca múltiple hay importantes avances, pues se ha logrado un progreso del 30% respecto a la meta para 2030 con la colocación de 26,000 millones de pesos en créditos. Vamos a escuchar lo que dijo. En el impulso al crédito, simplemente mencionar que las garantías relacionadas con el Plan México van muy bien. Roberto Lázari ha trabajado muy de la mano con instrucciones y con el acompañamiento del secretario de Hacienda en los créditos que han permitido garantías incluso del 80% del monto de los créditos, especialmente a los micronegocios y a las empresas de nueva creación. Romano destacó que para las MIPYMES la tasa de interés ha bajado casi 2 puntos porcentuales, pues del 15.9% en el que se ubicaba en 2024, para este año está en el 14.2%. Además destacó que la banca tiene capital listo por 1.4 billones de pesos para financiar a empresas, tal como lo pidió la presidenta el año pasado. Tenemos 1.4 billones de pesos listos y destinados para poder crecer solamente la cartera de crédito este año. 4.5 billones de pesos es lo que vamos a anunciar, que esperamos poder prestar de aquí al 2030 para llevar el crédito como proporción del Producto Interno Bruto del 38 al 45%. Y respecto al financiamiento a MIPYMES, Romano también destacó que hay algo muy importante, pues del 24.6% con el que se inició este año, ya se avanzó hacia el 26.8% en el financiamiento a MIPYMES. Finalmente, también me gustaría agregar que desde la banca, para impulsar la digitalización y contribuir en la estabilidad del precio de la gasolina, los cobros con tarjeta digital, las comisiones serán reducidas de forma temporal. Hasta aquí la información de la 89 Convención Bancaria. Seguiremos al pendiente. Regresamos con ustedes. Muy buena noche.
Bueno, y antes de seguir, y como un pequeñito paréntesis de algo que se dio en el marco de esta convención, hay que aclarar un par de cositas. Resulta que un medio digital compartió, y luego otros replicaron, esta noticia sobre la supuesta suspensión de la energía eléctrica en la zona hotelera de Cancún durante los días que se realiza este evento. Y bueno, pues es importante que se sepa que esta información pues es falsa y además ya fue desmentida por la CFE. De hecho, la CFE aclaró que se realizó una libranza por trabajos de mantenimiento el 18 de marzo, con afectaciones a solamente 185 usuarios, sin afectaciones en el Hotel Ava Resort, donde se lleva a cabo esta reunión de banqueros. Asimismo, otra acción de mantenimiento fue reprogramada para no afectar el inicio del periodo vacacional, porque, usted lo sabe, sobra decirlo, estos trabajos de mantenimiento son rutinarios, son programados y lo que buscan es dar continuidad de servicio, no interrumpirlo de manera masiva y menos en estas zonas turísticas, Azul. Bueno, ahí la aclaración. Y allá mismo en Cancún, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con su par alemán Frank-Walter Steinmeier para fortalecer la relación comercial de más de 7 décadas que hay entre México y Alemania. En México operan más de 2,000 empresas alemanas y pronto será actualizado el tratado comercial con la Unión Europea en mayo próximo, justamente para potenciar el intercambio en tecnología. Coincidimos en la buena relación que hay entre nuestros países y particularmente en esta situación difícil que vive el mundo, coincidimos en fortalecer las organizaciones multilaterales y un orden internacional basado en la paz y en la cooperación para el desarrollo. Coincidimos también en seguir trabajando de manera común para los objetivos ambientales del planeta. Entre los temas abordados se encuentra el contexto actual internacional por la amenaza global de nuevos aranceles y ambos líderes lanzaron un mensaje a favor del libre comercio y el respeto a las reglas internacionales. México y Alemania son buenos socios de larga data y quisiera resaltar que no solo es México nuestro socio comercial más importante en América Latina, en el actual contexto global es además importante que países como México y Alemania comparten valores e intereses. Puede que México y Alemania estén separados por miles de kilómetros, pero en la manera de pensar estamos muy cerca el uno del otro. A propósito de este encuentro, vamos a echar una mirada a lo que es la relación entre México y Alemania. A los alemanes les gusta ir a México. No es el turismo masivo, pero es estable. Calidad sobre cantidad. Unos 300 a 500,000 alemanes visitan México cada año. Gastan más y se quedan más tiempo. Viajando a México no significa para mí visitar lugares muy comunes como Cancún, sino de descubrir detalles que no son tan conocidos en el mundo. Por ejemplo, Puerto Vallarta, por supuesto, para los gringos sí es, pero digamos Querétaro, para decirte Guadalajara, estuve muchas veces en Guadalajara con todas las iglesias, yo recuerdo todas las iglesias, creo la cantidad más alta en todo el país de México se encuentra en Guadalajara. Según yo es Puebla, pero... Puebla, venga, en Puebla, Volkswagen, recuerdo. Las empresas alemanas de Volkswagen, Siemens, BMW tienen grandes inversiones en México. La planta de Volkswagen en Puebla, por ejemplo, está en el top 5 de la empresa en volúmenes de producción. Pero el vínculo entre estos dos países no se limita a estas grandes marcas. Ambas naciones tienen relaciones diplomáticas desde 1952. Pertenecen al G20 y a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Tienen vínculos en la industria, el comercio, educativos y de cooperación política. Alemania es el mayor socio comercial de México en la Unión Europea. Estos dos grandes factores, turismo e industria, se unen en el aire. Este 2026, la aerolínea alemana Lufthansa amplió la regularidad de sus vuelos directos entre Frankfurt y la Ciudad de México a un vuelo diario y con Múnich a 3 vuelos semanales. A diferencia de los destinos que son solo turísticos, los vuelos entre México y Alemania tienen demanda todo el año. El crecimiento de rutas de pasajeros aumenta directamente la capacidad de carga disponible.
Lufthansa Cargo amplió su red de operaciones en Norteamérica, incorporando rutas de carga hacia el norte de México. Conectan Frankfurt con Monterrey y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esto facilita el traslado de componentes para sectores estratégicos, como el automotriz, la electrónica o los dispositivos médicos entre los dos países. Este tipo de carga no se acerca para nada al volumen que se transporta en barco, pero es de alto valor, como chips, sensores o piezas críticas. Desde Alemania, para Punto de Referencia, Elis de León. Bueno, y justo veíamos que hace unas horas se habló de aranceles entre México y Alemania y justamente corre en paralelo las conversaciones que se están dando entre representantes comerciales de México y Estados Unidos rumbo a la revisión en julio del TEMEC, este acuerdo comercial que ha posicionado a Norteamérica como una de las regiones más competitivas del mundo. ¿Cuáles, aunque no se quiera reconocer a veces, pero cuáles son las prioridades de México en esta mesa de negociaciones? Esto dijo hoy la presidenta. Evidentemente que haya cero aranceles como había antes de la llegada del presidente Trump en industria automotriz, en acero y en aluminio, ¿no? Esa es, digamos, la prioridad nuestra y algunos temas particulares que pues tienen que ver con mejorar el tratado. Porque es esa la prioridad, pues nada más hay que recordar que el presidente estadounidense Donald Trump impuso desde hace un año aranceles de 25 y hasta de 50% a nuestras importaciones de acero, de aluminio y de la industria automotriz. Y una de las labores que está haciendo la representación del país en estas negociaciones es pues recordar nada más que el tratado favorece a México, pero también a Estados Unidos. No es que México se haya llevado los empleos de Estados Unidos, como a veces se piensa. Un empleo aquí genera al menos 1 o 2 empleos allá, de acuerdo a distintos estudios. Entonces es parte pues de los argumentos que se plantean en la mesa. Y algo que sí ya se adelantó es la solución a la mayoría de las 54 barreras no arancelarias, es decir, restricciones, requisitos o barreras administrativas que limitan o encarecen la importación de productos. Así es que así va caminando la cosa, pero Luisa, hay más información que tiene que ver con inversiones en el país. Precisamente, siempre tenemos un poco más y hablando de esta confianza y de estas inversiones, Azul, la empresa Unilever anunció una nueva inyección de capital en el país que asciende a 9.400 millones de pesos a través de la ampliación de 2 plantas de producción que están ubicadas en Tultitlán y Lerma, en el Estado de México, que de hecho en la planta de Lerma actualmente trabajan 1.200 mexiquenses, por lo que con este acto de confianza, pues también se traduce ya en más empleos y en mayor bienestar. Y precisamente la idea es que se abran nuevos espacios de trabajo para las y los mexiquenses, los cuales se sumarán a los 198,000 nuevos empleos formales creados ya en lo que va de la administración. Por eso yo agradezco mucho esta inversión que está impulsada precisamente por esa sostenibilidad de la empresa, por esa innovación, por esa capacitación a sus empleados y a la tecnología. Pero lo más importante también, para no perderlo de vista, es el que genera empleos directos e indirectos que llevan bienestar a las familias mexiquenses. Justamente, también está el tema de la movilidad humana y de las remesas. Son estos temas que no debemos soltar frente a las duras políticas de Trump. Y en ese sentido, el gobierno mexicano no ha dejado solos a nuestros connacionales. De hecho, por el contrario, una de las grandes apuestas ha sido crear la financiera para el bienestar. La tarjeta Finabien, que ha sido una gran alternativa para el envío de remesas con la menor comisión existente. Y hay una buena noticia, y es que ya se rebasó la meta de las 100,000 tarjetas Finabien en uso. No solamente tiene el menor costo, como saben ustedes, se presentó aquí de hecho en julio, se bajó todavía más la comisión de $3.99 a solo $2.99 por enviar desde 100 hasta $2.500. Seguimos estando en el primer lugar, no solamente por la comisión, sino por el mejor tipo de cambio.
Y bueno, ya saben, pueden adquirir esta tarjeta a través de la página de Finabien o en la página de Mi Consulado. Ahí están, precisamente para que usted las pueda consultar. No olviden que a través de ella pueden hacer sus aportaciones al seguro que les ofrece el IMSS, con cobertura a riesgos de trabajo, a invalidez y también este ahorro propio para el retiro. 9,500 personas, paisanos, mexicanas y mexicanos en el exterior, registradas en el IMSS. Incluso 2,300 ya se han logrado pensionar, es decir, completaron sus semanas allá de trabajos previos que tuvieron en nuestro país y hoy ya son pensionados. También han registrado 17,000 beneficiarios en México, es decir, atendemos a los paisanos, pero también a las familias que se quedan en nuestro país. Recuerde que el proceso de inscripción al IMSS es a través de esta institución en la página del IMSS, que ahí también tiene en este apartado de personas trabajadoras independientes. No lo deje pasar, ahí lo tiene. Ahora bien, ¿qué otras apuestas se han puesto en marcha? Está esta otra parte, ¿no?, que es la atención a los repatriados desde Estados Unidos. Esto con el programa México Te Abraza. Desde su implementación en enero del año pasado, desde que fue implementado, ya suman 189,000 mexicanos retornados, 154,000 por vía terrestre y 35,000 por vía aérea. Ahora bien, de ese total, 130,000 han recibido algún tipo de apoyo a través de los centros de atención distribuidos en 7 estados. ¿Qué incluye este programa? Bueno, está el tema de recepción, alimentos a los recién llegados, un apoyo económico, atención médica, jurídica, psicológica y, por supuesto, contra la violencia a 11,000 mujeres. Hay otra cosa, quien se inscribe al programa tiene acceso también a programas del bienestar. No olvidemos que algo fundamental es la sensibilidad, ese trato humano que merecen nuestros hermanos connacionales en donde sea que se encuentren. Y por eso tan relevante esta información. Diego Camacho ya está aquí con nosotros. ¿Qué nos traes hoy, Diego? Hola, Azul, Luisa, buenas noches. Pues fui a conocer la historia de personas migrantes que en este caso no cruzan fronteras, sino que se desplazan dentro de nuestro territorio para buscar un mejor futuro. Historias distintas que al final se entrelazan gracias a algo tan simple como una pelota de fútbol. A ver, está lindo, está lindo. A ver, a mí me llama muchísimo la atención todo este tema porque precisamente venimos de hablar de la comunidad migrante y entramos precisamente a repensar en cómo el deporte sí hace comunidades, siempre hace comunidades. Sí, justamente el deporte en nuestro país no es solamente lo que se ve de los balones y estas cosas tan sencillas, sino que genera, como bien dices, Luisa, una comunidad más allá de la cancha. Veamos. Ya lo queremos ver. El municipio de Jalacingo, ubicado en la región montañosa de la Sierra Madre Oriental, es conocido por sus fiestas patronales dedicadas al Padre Jesús y San Bartolomé Apóstol. Pero lejos de ahí, a 230 kilómetros, 22 hombres con raíces en esa tierra le rinden devoción durante 2 horas al balón de fútbol. Los convocados a la reta de los jueves son todos oriundos de Jalacingo, quienes llegaron a la Ciudad de México para labrarse un futuro en la venta de café y pan. Al terminar su jornada laboral, se ponen los tenis y arrancan a jugar. Prácticamente nos conocemos de allá, la mayoría de los chavos venimos de allá mismo, nos conocemos la mayoría, pues unos 5, 8 años, 10. Nos levantamos normalmente a las 4 de la mañana, preparamos lo que es las tortas, café, para agua caliente, y ya salimos a las 6 de la mañana a laborar. Normalmente algunos 5 de la mañana, algunos 5 y media. Igual también tenemos horarios, algunos más temprano, algunos más tardecito y así. Pero sí, normalmente sí le madrugamos un poquito más. José, fundador del Real Veracruz, es un trotamundos. Pasó 10 años en Estados Unidos haciendo cuanta chamba se le cruzara en el camino. Después de ese tiempo regresó a México, donde además de dedicarse a la venta ambulante de pan y café, se encarga de organizar los partidos, que le salen gratis en una de las 375 canchas públicas de la Ciudad de México, las cuales se aumentarán y rehabilitarán de aquí al Mundial. Pues a mí me gusta desde chiquito, desde que yo me acuerdo, desde que estaba bebé, 4 o 3 años, me hacía mis balones de bolsas. Entonces no había para balones y nos hacíamos nuestros balones de bolsas y jugábamos ahí con varios de los compañeros allá de donde venía. Y desde chiquito me ha gustado el fútbol.
Durante 2025, primer año de gobierno de Donald Trump, un total de 9.316 veracruzanos fueron repatriados, con lo que el estado ocupó el cuarto lugar a nivel nacional con más procesos de retorno. Veracruz, Los Choapas, San Andrés Tuxtla, Coscomatepec y Jalapa fueron los municipios de donde fueron repatriados la mayoría de los veracruzanos este primer año. Las esposas e hijos de los jugadores asisten a apoyarlos en una jornada que se vuelve algo más que un partido y sirve para crear comunidad. Él me dice, acompáñame al fútbol y ya nos ponemos de acuerdo y ya, y ya venimos al fútbol. Sí me gusta, sí, siempre me ha gustado. Es así como entre goles, porras y el olor a café, estos veracruzanos reconectan con su hogar, aunque sea por un ratito. Diego Camacho, punto de referencia. Pues ahí este punto de reunión maravilloso que es el fútbol en este conjunto de gente que viene de Veracruz. Sí, vienen de Veracruz. Ellos vinieron primero unos, luego se empezaron a venir otros, pero todos vienen del mismo poblado, del centro de Veracruz, y ahora pues ya están aquí instalados pues vendiendo pan, café y jugando fútbol. Bueno, Diego, ¿qué otras? ¿Hay más informaciones nuevas respecto al Mundial? Sí, pues miren, el día de hoy el presidente de Irán, el presidente de la Federación Iraní más bien, informó que su país sí quiere formar parte del Mundial y que están dispuestos a jugarlo, pero no en territorio estadounidense. Ellos proponen boicotear la sede estadounidense, no asistiendo, y por lo pronto pues siguen en pláticas para jugar sus partidos en suelo mexicano. Pero son tantas sus ganas de venir a jugar el Mundial que incluso ya anunciaron que su selección se concentrará en Turquía como parte de la preparación para la justa mundialista que comienza el próximo 11 de junio. Y precisamente al respecto de la inauguración, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que su invitación fue abierta a todos los países con los que México tiene relación y no solamente al rey Felipe IV, como dieron a conocer medios internacionales, sobre todo españoles. Le pusieron mucho taco, ¿no? Sí. Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo, a todos. Invitación para que vinieran al Mundial. Y de ahí pues estaba el rey de España. Pero son todos los países con los que tiene México relación. Se le ha dado seguimiento a esto durante días. Sí. O sea, sí hemos estado pendientes. Pero no fue así exclusivo. Es que sí se Exacto. presentó como que hubo una invitación especial e incluso ni siquiera le hizo la presidenta a través de la encargada de... ¿no? Que de hecho quedaba un poquito claro quizá ayer cuando ella dijo como esto se envió desde el 3 de febrero, así como aguántenme tantito. Está bueno. No, y se está poniendo pero es una interesante. normalización. Justamente. Yo digo. Y justamente para proteger a todos los visitantes, a cuidarlos, comenzó el operativo Oyamani, en el cual diversas dependencias de gobierno se alistan para atender cualquier situación de emergencia durante la Copa Mundial de la FIFA, con ejercicios de simulación de amenaza de explosivos, drones no autorizados cerca de los estadios, secuestros, derrumbes, incluso intoxicación por derrame de sustancias nocivas. Recordemos que México albergará 13 partidos del Mundial en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Y bueno, esto es parte de lo que anunciaron hace como 2 semanas, un mega operativo en donde está interviniendo alta tecnología que tiene que ver justamente con la identificación de drones y de todo esto, y hay cámaras y hay inteligencia artificial y de todo lo que están haciendo. Mira, siempre hay que estar preparados para los mejores y para los peores escenarios, pero sobre todo echarle todo el poder a los mejores escenarios, que además vienen acompañados, me parece, de campañas muy emocionantes, ¿no? Ahí tenemos a todos estos jóvenes con las... Yo ya les iba a decir nominadas, para molestar. ¿Va a haber dominadas o no va a haber dominadas? Pues sí, cuando ustedes me digan, nos aventamos a las dominadas, claro. Pero no solamente nosotros, recordarle a todas las jóvenes de 16. Sobre todo las jóvenes de 16 a 25 años, y por ahí tienen, ahí está, mundialsocial.gov.mx para que se inscriban. Va a estar bueno. ¿Cómo que nosotros?
A ver, regresamos de pausa aquí en Punto de Referencia. Estoy segura de que más de un par de la audiencia detectaron que al cierre de nuestro bloque anterior, un felino alcanzó a asomarse a nuestra toma. Por favor, envíenos una foto de este gato en @MXReferencia para que lo podamos tener. Y mientras tenemos estos momentos de mucho humor y de mucha felicidad, también tenemos que hablar de estos temas de seguridad, que son urgentes, que son importantes y que hay que darles esa seriedad, porque Fuerzas Especiales de la Marina Armada de México desplegaron un operativo durante la madrugada de este jueves para detener a uno de los principales lugartenientes de Ismael Zambada, el Mayo, esto en Sinaloa. Este no fue ubicado, pero sí se dio una confrontación por la respuesta de integrantes de esta célula criminal, en el que se considera uno de los bastiones de la facción de los Mayos. 11 de ellos, hay que comentarle, perdieron la vida. El Salado, una comunidad al sur de Culiacán, ha estado relacionada por décadas a grupos del crimen organizado. Ahí se han asentado líderes del cártel de Sinaloa, particularmente una de sus facciones, la de Ismael el Mayo Zambada. Esta mañana, fuerzas federales realizaron un operativo por aire y tierra. La acción inició con la intervención en un domicilio donde fue capturado un presunto operador del grupo criminal. En el lugar se ubicó a Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija del fundador y líder del cártel de Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada, quien se declaró culpable en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. La Secretaría de Marina detalló que al no contar con ninguna orden de aprehensión en su contra, la mujer fuera liberada conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley. Mónica Zambada hace unos años fue sancionada por autoridades estadounidenses por su presunta vinculación a la red de lavado de dinero de su padre. En esa ocasión, el Departamento del Tesoro la vinculó junto con sus hermanas y otros familiares a gasolinerías, ranchos ganaderos, lecherías, constructoras, entre otros negocios. Al seguir el operativo, la Marina ubicó un inmueble donde había otros integrantes de los Mayos. Al arribar al sitio, el personal naval fue atacado. Las autoridades señalaron que los marinos repelieron la agresión, resultando abatidos 11 delincuentes. En el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico. Punto de referencia. Y vamos a volver a la Ciudad de México. Ya le comentábamos hace un rato, hubo un caos el día de hoy en la capital por movilizaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que bloquearon importantes arterias de esta capital por segundo día exigiendo audiencia personal con la presidenta. Desde la mañana, la mandataria reiteró que su gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo con los maestros, tanto a nivel federal como en los estados. Tienen mesas de diálogo en sus estados, con la Secretaría de Gobernación, con el Secretario de Educación. En el pasado ni siquiera eso tenían, en el periodo neoliberal. Entonces, tienen mesas, y tienen mesas en sus estados, y tienen mesas aquí. Pues que hay temas. Entonces cuestionaba a la presidenta si está abierto el diálogo porque cierran las calles. De todas maneras, pues hay libre tránsito y hay libre expresión y manifestación en nuestro país. Y entonces, con todo y esto del diálogo, se repitió el bloqueo de 10 horas en varios puntos de Paso de la Reforma, como son Insurgentes, Bucareli, Hidalgo. Y eso pues desquició el primer cuadro de la ciudad, en donde también se suspendió la operación de la línea 7 del Metrobús, que corre por Paseo de la Reforma. La coordinadora anunció desde el principio que este paro sería de 72 horas, por lo que se espera que lleguen más contingentes de otros estados para reforzar la movilización, que también se anticipa concluya este viernes 20 de marzo, nada más para que organice sus tiempos, si es que está en la capital. Y vamos entrando ya a temas internacionales que también nos son muy cercanos. Luisa, se sigue multiplicando el apoyo solidario, afortunadamente, hacia Cuba. Así es, y viene de diferentes latitudes, ¿no? Ahí hay información que ha estado circulando a su audiencia con respecto a este buque con petróleo desde Rusia que ha partido hacia La Habana y que se esperaría llegue en los próximos días, que también se dice, se ha distribuido en distintos medios que va en camino apoyo desde China y desde la península de Yucatán, pues ya se prepara este cargamento con 30 toneladas de ayuda. Vamos a ver. Se establecieron varios centros de acopio y se logró juntar pues alrededor de 2 toneladas de víveres no perecederos, productos de higiene personal,
pañales, leche para bebés, etc. ¿En Yucatán? ¿Perdón? En Yucatán. En Yucatán. También pues esto animó a que otros estados, entre ellos pues Chihuahua, Guadalajara, Quintana Roo, etcétera, quisieran participar, por lo que también se hizo una recaudación de fondos. Con esa recaudación pues se compraron medicamentos y también recibimos una aportación de Progressive International que nos donó la cantidad para comprar 73 paneles solares de 600 watts que pues pueden... Ahí está parte de esta hermandad histórica que mantiene Cuba con México, México con Cuba. Y justamente esta mañana la presidenta abordó el tema y aseguró que ya están analizando diversos mecanismos para poder apoyar a Cuba con petróleo. Estamos viendo distintos esquemas, ya vamos a informar, vamos a ver distintas posibilidades. Y además la ayuda humanitaria en estos momentos que está sufriendo tanto el pueblo de Cuba. Entonces estamos buscando esquemas de seguir ayudando al pueblo cubano. Bueno, ¿qué está pasando mientras tanto en la isla? Allá se encuentra nuestra compañera Alina Duarte. Alina, buenas noches, adelante con tu información, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Luisa Azul. Estamos aquí todavía en La Habana reportando sobre este convoy Nuestra América, esta flotilla, pero también por aire, tierra, mar, por donde se pueda llegar con insumos, con ayuda para el pueblo cubano. Hoy se hizo una conferencia de prensa en donde se dio justamente todos los detalles al respecto y para eso tenemos acompañándonos el día de hoy a Manolo de los Santos, quien es uno de los convocantes del People's Forum. Manolo, gracias. Cuéntanos qué es este convoy Nuestra América y por qué deciden hacerlo. Bueno, este convoy es un esfuerzo humanitario compuesto por cientos de organizaciones en todo el planeta, desde México, Estados Unidos, Italia y Bélgica, en África, en Asia, y todos coincidimos en que es el momento de romper este cerco genocida contra el pueblo cubano. Realmente no podemos quedarnos callados o silenciosos ante la amenaza del gobierno de Trump, no solamente de mantener un bloqueo de combustibles hacia Cuba, sino de esencialmente tomar por todas las formas que él considere al pueblo cubano. Nosotros no lo podemos permitir que si precisamente se crea otra Gaza en nuestro propio hemisferio en estos momentos. Durante la conferencia de prensa llamaron a gobiernos, a otros movimientos a solidarizarse y es inevitable, estamos en un medio mexicano, preguntarte tu valoración, la valoración de algunos miembros sobre cuál es el rol de México que ha estado mandando desde el gobierno, pero también y sobre todo el pueblo ayuda aquí a Cuba. Creo que el pueblo mexicano ha escrito una página de dignidad en la historia al asumir, yo diría, la vanguardia de la ayuda humanitaria hacia Cuba. O sea, ver cómo el pueblo mexicano se ha movilizado de manera inmensa junto a su gobierno para enviar ayuda humanitaria a Cuba ha sido impresionante. Yo creo que es el ejemplo a seguir para los demás pueblos y gobiernos del mundo. Nos debería dar vergüenza a los demás países que no estamos respondiendo como lo ha hecho México. Pues muchísimas gracias, ahí está Manolo, seguiremos atentas a este convoy que viene y también en estos días estará llegando sin duda también desde México otros tantos barcos, así que Azul, Luisa, seguiremos informando directamente aquí desde La Habana. Les mandamos un gran abrazo con imágenes de mi compañero Eduardo Zamudio. Muchas gracias, Alina Duarte. Y bueno, esta es una cara, pero hay otra cara que es esta campaña que continúa contra la solidaridad con Cuba. Y vamos a poner el dedo en la llaga con Jonathan Pérez. ¿Por qué tenía que salir Andrés Manuel López Obrador a promover un fideicomiso, una asociación para donar a Cuba? No puede López Obrador cumplir una de sus promesas. No volver a saber de él después de que fue presidente. Por favor, López Obrador, cumpla su promesa. No queremos volver a saber nada de usted. López Obrador les está organizando una colecta. Dice que hay que mandarles dinero. Su dinero. Se trata de una nueva perversidad. Ellos esperan, Mario, que al anunciar la revocación del mandato coincidente con el resto de las elecciones en el 27, casi nos moramos de miedo, pensando que por estar el nombre de la presidenta va a ser un desbalance por completo. No nos genera ese pánico. Nosotros vemos cómo a partir de agosto ha caído 17 puntos la aprobación de la presidencia de la República. La presidenta en la boleta. El riesgo mayor es muy claro. Claudia Sheinbaum quiere aparecer en la boleta mediante la revocación de mandato.
Bueno, son varios puntos, querido Jonathan Pérez, pero vamos a empezar por como por qué Azucena Uresti habla en nombre de todos los mexicanos y las mexicanas. ¿Quién votó por ella? No queremos saber. ¿Quién votó por ella? ¿Quién la eligió para ser la representante y la voz del pueblo, no? También va a aparecer en la boleta, dice. Ella también quiere aparecer en la boleta. Pero imagínense, pues es que ese es el odio, ¿no? Es un odio que le tienen... Bueno, también le tienen un odio al pueblo cubano. Sí, bueno, pero que lo haga personal. Pero también le tienen un odio a que Andrés Manuel haya aparecido, porque recuerden que hasta hace unos días anteriormente se decía, y estaban hasta creo que festejando que Andrés Manuel estaba gravemente hospitalizado, ¿no? Y que salga con un tuit en donde hable justamente de la solidaridad de Cuba, pues habla profundamente de ese odio que le tiene a Andrés Manuel, esa también desprecio que le tienen al pueblo cubano. Y como que se juntaron esos elementos para ver lo que vimos al final. Los medios de comunicación son tal vez las estructuras de poder más ilegítimas, lo de los medios de comunicación hegemónicas, las más ilegítimas y las más autoritarias. Nadie vota o nadie pide que alguien esté ahí, sin embargo están y han estado durante tanto tiempo en el pasado, ahora con una narrativa golpista, con una intención golpista de ataque a la Cuarta Transformación, y en el pasado han sido utilizados o han sido ocupados para manipular, para de alguna forma tapar las verdades de lo que estaba pasando en el país, y entonces creo que pues no tienen autoridad suficiente, ni ética, ni moral para hablar y decir, no queremos volver a saber de ti, López Obrador, ¿no? Sí, pero, que fue una sentencia casi. Sí, una sentencia. Y luego, bueno, ha habido un bombardeo esta semana, digo, porque esto que mencionas, pues ha sido una constante, pero de repente hay unos picos y esta semana, bueno, la infodemia, la tergiversación, todo este tema de las fake news han estado al pie del cañón, pero hasta caer en lo ridículo. ¿Viste lo de la foto de esto de una supuesta mujer ahí tomando el sol? La que estaba tomando el sol. Oye, pero... Que bueno, digo, la gente ve esta imagen y tal vez puede decir si es real, ¿no? Hasta que se desmintió, claro, pero sí, claro. O sea, sí logra tener de alguna forma un impacto inmediato y mucha gente ya no ve el desmentido, ya vio la imagen y ya vio la fake news y ya no ve o ya no tiene de pronto acceso al desmentido, ¿no? A ver, y también sucede otra cosa. Puedes ver el desmentido y aún así la postal ya no se te borra de la cabeza. ¿A qué me refiero? El absurdo y el rage baiting ya es algo que tenemos instaurado, dado a estos teléfonos inteligentes que nos acompañan todo el tiempo. Es como ya se ha instalado en nuestra manera de actuar, de conversar, de pensar. Y son personas que están capitalizando esos dos espacios, ¿no? El espacio, la ruta de lo absurdo, donde sabemos que lo que están diciendo no tiene ningún sentido y no importa, porque de todas maneras está ocurriendo y a la par te está haciendo enojar. Claro. ¿Qué pasa con eso? Es importante. Nada más déjame agregar, o sea, está probado que corre 10 veces más una noticia falsa que la verificación. Bueno, pero ese es el ambiente y en ese ambiente pues va a venir la revocación de mandato, en donde lo que se está proponiendo es que pues la presidenta sí pueda hablar de la revocación. O sea, imagínate este panorama en donde todo es bombardeo. Ajá. Y uno no puede decir nada, que fue la condición que vivió el expresidente Andrés Manuel López Obrador en la revocación de mandato, ¿no? Yo veo una oposición que se vacuna antes de tiempo para perder en el 2027. Es decir, el pretexto ahora es vamos a perder. ¿Por qué? Porque la presidenta va a estar en la boleta. Y me imagino a lo mejor la lluvia de ideas entre la oposición para decir qué pretexto ponemos para perder el 2027 porque saben que están muy, muy abajo y a alguien se le ocurre la brillante idea de decir, vamos a decir que vamos a perder porque la presidenta se va a someter a un proceso de democracia participativa. Así de risa puede sonar que pongan de pretexto que van a perder o que tienen una desventaja cuando la presidenta se está sometiendo a un proceso de democracia mucho más profunda y mucho más amplio en donde participamos todas y todos los mexicanos para decidir si está haciendo un buen trabajo la presidenta, se queda, y si no está haciendo un buen trabajo también se va, ¿no? Entonces creo que ese pretexto en donde ya la oposición en estos momentos está buscando de plano cualquier pretexto, por más ridículo que sea, para vacunarse, pues me parece que es terrible. Pero también creo que es un ejemplo claro de cómo no han construido mayoría política, cómo no han construido base social, porque su base social de esta oposición está basada justamente en el odio a López Obrador,
Y el odio a López Obrador está probadísimo, no gana elecciones, no los va a hacer ganar de ninguna forma. Mientras sigan basando su oposición en esta animadversión que tienen contra el personaje, contra la figura, contra la persona de López Obrador, no van a avanzar, porque tampoco es una base opositora social que esté justamente impulsada por el gran carisma o los grandes atributos de estos personajes de oposición. Entonces creo que están en un callejón sin salida y lo único que les queda es o bien las fake news, por ridículas que estas sean, y que se propagan con alta velocidad y que sí causan daño en algún sector de la población, pero también el mensaje de odio, un mensaje de odio que cada vez es más visible, cada vez es más notorio, en una expresión de periodismo, y que no puede ser que puedas unir este odio a través del periodismo o que utilices un noble oficio que es comunicar a la gente u opinar de los temas, marcando primero tu odio personal a un personaje. O sea, Azucena, en el caso de, volviendo al tema de Azucena, estaba dando una columna de opinión, no estaba expresando sus sentimientos o algún desequilibrio emocional que le cause el personaje. Lo que estaba tratando de hacer es... bueno, lo que pasó al final es que sí fue así, ¿no? Pero no tendría que ser así porque es una columna de opinión. O sea, estamos hablando de un género periodístico, de una periodista. Claro, el tema es que disfrazas una cosa de la otra y luego te jactas de ser la información más más neutral. O te enojas porque te desmienten, o porque te señalan. O sea, no Azucena decía, oye, López Obrador estuvo siempre hostigándonos. Pues es que si mientes y si hablas de esta forma, ¿a poco entonces el presidente no tenía derecho a defender o derecho a desmentir? Y lo hace también hoy la presidenta de otras maneras y de otras formas, pero también lo hace. Entonces creo que no puedes tomar muy en serio a estos personajes cuando vemos que hablan desde un odio, desde un sentimiento personal en contra de un personaje que ya no está en la escena política y que incluso en el mensaje no está hablando nada de un tema nacional, está hablando de un tema de solidaridad con Cuba, que además es una historia, tenemos una historia muy grande del pueblo mexicano en ayuda sobre todo al pueblo cubano, ¿no? No es una cosa que haya nacido por López Obrador, sino que tenemos una vasta historia de ayuda y de solidaridad con los pueblos latinoamericanos, ¿no? Como debe ser, querido Jan. Pero bueno, ya vaticinamos que el tema del que se van a agarrar es el de la ratificación. Sí, por supuesto, perdón, la revocación. De la revocación. Ese va a ser el punto en el que se van a estar sumando cada uno de ellos. Pero además incluso en eso hay una contradicción, porque hay una parte de la oposición que dice, oye, tenemos esta situación y alarma, ¿no? Está Denise Dresser, oye, va a estar ahí la presidenta en la boleta. Y por el otro lado ves a Jorge Romero diciendo, no le tenemos miedo a la presidenta porque ya tiene 20 puntos menos de popularidad. Ah, sí, ¿de dónde sacará Pues tampoco dio la encuesta, pero entonces ya ni siquiera, es que ese es el desastre de la oposición, ni siquiera un discurso, ya no digas tú una narrativa, un discurso que coincida, que todos digan ese mismo discurso, esa misma línea discursiva, no tienen esa posibilidad. Y con algún datito por ahí. Con algo real, con algo que lo sustente. Con una bolita mágica, ¿qué puede pasar? Aunque sea de Massive Caller o de alguna de estas. ¿Qué podría pasar en las próximas semanas con estos temas? No, sí tienen una. Y lo que les dice esta bola de cristal es que van a perder en 2027. Entonces, y por eso ya tienen que hacer. Tienen que decir, es porque la presidenta va a estar. Pero a ver, si la presidenta ya tiene 20 puntos menos, ¿cómo le haces? Sí. ¿Cómo le haces? Está bueno. Es lo que entendemos. Querido Jonathan, ¿nos vemos el próximo jueves? El próximo jueves, con mucho gusto. Luisa, gracias. Muchas gracias. Siempre. Y nosotros ya nos vamos a ir yendo hacia los asuntos internacionales, más lejos, el conflicto en Medio Oriente, un conflicto que empezó con ataques a blancos militares y se ha redirigido a objetivos económicos estratégicos como lo son las plantas de energéticos y también el control de las rutas de transportación de estos energéticos. La ofensiva y contraofensiva tiene ya un impacto, ayer lo comentamos, de orden global, con definiciones que hoy ya se ven erráticas y que generan pues justamente mayor incertidumbre. La desestabilización en el suministro de petróleo y gas por la ofensiva militar contra Irán causa fracturas entre Estados Unidos e Israel. El presidente Donald Trump exigió a Israel no atacar más zonas energéticas iraníes después de que bombardeó la reserva de gas más grande del mundo, Pars Sur. Le dije a Netanyahu que no atacara los campos de gas de Irán y no lo harán. Somos independientes, pero nos llevamos muy bien. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que él y no Trump tomó la decisión de bombardear
la reserva de gas dentro de Irán. Israel actuó solo contra el complejo de gas de Al-Uyen. Segundo hecho, el presidente Trump nos pidió que suspendiéramos futuros ataques y nos estamos absteniendo. En represalia, Irán atacó una refinería en Haifa, al norte de Israel. En tanto, con el fin de ampliar el mercado de petróleo, Estados Unidos podría autorizar la venta de 140 millones de barriles de petróleo iraní que están en buques cisterna varados en el mar debido a las sanciones para transitar impuestas por Washington. Hay 140 millones de barriles en el océano, por lo que es prioridad abastecerse más allá del estrecho de Hormuz. Se levantará de forma parcial la sanción. Estados Unidos ya levantó la restricción para circular a barcos rusos con 130 millones de barriles de petróleo. Además ofreció a China la venta de petróleo estadounidense, libre de sanciones y antes del aplazado viaje de Trump a Beijing. Irán mantiene cerrado el estrecho de Hormuz. De los 21 millones de barriles que transitaban allí al día, la cifra se redujo a 5.5 millones, por lo que faltan unos 15 millones de barriles diarios para el suministro mundial. La ONU demandó recuperar el escenario anterior a los ataques de Israel y Estados Unidos. Necesitamos que cese el fuego, reducir la tensión, que el conflicto llegue a su fin, para que el transporte marítimo no se utilice como daño colateral en esta situación. El petróleo sigue al alza en el mercado internacional. El barril alcanzó los $135, el precio en la canasta OPEP. La mezcla mexicana se vende a casi $96. En otro frente, Israel atacó el valle del Bekaa y el norte del Líbano, donde no residen personas musulmanas chiitas vinculadas con Irán, por lo que hasta han muerto más de 1,000 personas en su ofensiva militar. Punto de referencia, Federico Campbell Peña. Y mientras en casa hablan de planeación y austeridad, en Washington ya hicieron cuentas y el Pentágono quiere otros $200,000 millones para seguir una guerra que ni el propio Congreso autorizó. El Pentágono, a través del secretario de Defensa Pete Hegseth, ha confirmado la intención de solicitar $200,000 millones adicionales al Congreso estadounidense destinados a las operaciones bélicas en Irán. Si el gasto militar de Estados Unidos en este conflicto mantiene el ritmo de ejecución de $11,000 millones por semana, la suma solicitada apenas cubriría 18 semanas de conflicto. Este gasto incluye el uso de los misiles Tomahawk, que tienen un costo de $3.5 millones. Se calcula que tan solo en los primeros 6 días de guerra, Estados Unidos disparó más de 300 Tomahawks, lo que equivale a $1,050 millones evaporados solo en ese tipo de munición. El monto solicitado por Hegseth representa una cuarta parte del presupuesto total de defensa de Estados Unidos para este año, el cual asciende a los $800,000 millones. Se sumarían a los $150,000 millones que el Congreso asignó al Departamento de Defensa en la Ley de Recortes de Impuestos del 2025, destinados a proyectos específicos y a mejoras generales en la operación del Pentágono, de los cuales representantes demócratas como Betty McCollum exigen transparencia en el uso de esos recursos. Mientras que Ken Calvert, presidente republicano del subcomité de la Cámara de Representantes que supervisa el gasto en defensa, dijo que ya impulsaba un proyecto de ley de gasto suplementario para permitir que el Pentágono reponga municiones. Eso iba a suceder, y ahora tenemos este conflicto con algunos costos adicionales. Sé que existen cuestiones secundarias que preocupan a la gente, pero ahora mismo se trata de nuestra seguridad nacional y es importante que lo logremos, aseguró Calvert. Pete Hegseth justifica el gasto para matar a los malos, pero en MINAP el presupuesto financió la muerte de 180 civiles, de los cuales al menos 119 eran niñas. Los $200,000 millones solo confirman que Estados Unidos está empantanado en Irán con una guerra que, según analistas de inteligencia, se basó en justificaciones de una amenaza inminente que nunca se materializó. Sin objetivos claros, solo un gasto torrencial que golpea 2 veces al ciudadano estadounidense. Primero, en sus impuestos para financiar al Pentágono y después en el precio de la gasolina. Un alto costo para una amenaza que no existía. Pues una semana difícil para Donald Trump. Vaya que lo ha sido. Y nos lo va a decir Jairo Calixto con DGCI, y con él lo dejamos y nos despedimos. Que tenga linda noche y nos vemos mañana en punto a las 9. Amigas, amigos, amigues, todos los saluda su béisbolero de confianza, Benja Gil Calixto.
Ya les va esa curva humeante. En el BASE ganó Venezuela. La salud del casi humanitario bombardeo en Caracas, el atraco petrolero y el secuestro de Maduro. A ritmo de no, dígale que no esa pelota. Venezuela, the best in baseball. Ante tal resultado, seguramente Trump se quedó pensando con calma y en meditación trascendental. Él casi que ni es berrinchudo ni hace pancho cuando pierde. Se ha de haber quedado abanicando. ¡Préndale la luz! So far in the major leagues, underrated as a hitter. Underrated but improving greatly on what is already. Está tan mal el Trump, Atelas, que lo único que le falta es declararse en contra de la revocación de mandato para que lo acaben de dar un home run con casa llena, papá. ¡Aguanta, Donny! ¡No lo hagas! ¡No le tires esa bola de humo! ¡No le tires! ¡No le pegues! ¡Eres invasión! ¡Misil! ¡Imperialismo! ¡Pero no caigas tan bajo! ¡No te vayas a poner peor que la oposición cuando reaparece AMLO a solidarizarse con Cuba! ¡Vea nada más! No entiendo el Donny. Si quería una guerra leve, mejor se hubiera subido al ring como los ayatolas, como Adame y Carlos Trejo, donde se la pasaron echando el bofe.